Amados hermanos, nosotros hemos estado hablando sobre el tema de la iglesia y nos hemos estado enfocando sobre ese tema. Y el título con precisión es Una iglesia conforme al corazón de Dios. Eso para poder contrarrestar las falsas enseñanzas que se han estado viniendo a América Latina, de allá, de Estados Unidos, es donde todas estas falsas doctrinas se han venido. De allá ha llegado iglesia con propósito. Muchas personas ven esas técnicas de crecimiento como algo bueno, pero cuando las examinamos a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que realmente carecen de fundamento bíblico. Está también el iglesia para los que no quieren iglesia, se llama el otro método que se han traído. Eso es una total herejía declarada, niega nuestra fe, hace una distorsión total de lo que es el evangelio bíblico, todo con el fin de albergar cada vez más personas en el templo. Así que procurando tener cada vez más personas en el templo, se están negando los fundamentos de la fe. Eso es terrible y son dos tendencias muy peligrosas que lamentablemente muchas iglesias en América Latina, en Venezuela, han adoptado. Y tenemos aquí sobre todo en el estado Zulia algunas iglesias que se han ido por la parte de iglesia para los que no quieren iglesia. Ese método de trabajo elimina términos como pecado, arrepentimiento, para no ofender a las personas que van a la congregación de manera de que al sentirse ofendidas se vayan. Así que la idea es suprimir todo lo que la Biblia enseñe que pueda hacer sentir incómodo al ser humano y enseñar solo aquello que sea de motivación, de realización personal, que tenga que ver con prosperidad económica o con salud física, pero no los fundamentos de la fe que llaman al arrepentimiento, a abandonar al pecado y a vivir en santidad. Crecen en número de personas, pero no crecen como iglesia. Realmente me cuesta trabajo llamar iglesias ese tipo de congregaciones, en donde la palabra de Dios se ha eliminado para darle lugar a una serie de enseñanzas psicológicas fundamentadas en el humanismo, en el materialismo, donde la homosexualidad ya no se le llama pecado ni siquiera, para que los homosexuales no se ofendan tampoco y lleguen un día a la congregación. Por esa razón estuvimos hablando de esa serie de mensajes que no hemos terminado aún. Quedan un par de mensajes más que dar. Detuve esa serie de mensajes para que pudiésemos hablar a la luz de la Biblia de lo que está sucediendo en Venezuela, y por eso estuvimos hablando en el libro de Ageo, cómo la nación de Israel enfrentó circunstancias muy parecidas a las que nosotros como pueblo venezolano estamos enfrentando, y cómo Dios mostró su voluntad y su propósito para el pueblo y los llamó a ser más espirituales. De allí sacamos enseñanzas muy precisas para nosotros y que debemos aplicar en estos tiempos difíciles. Gracias a Dios pudimos concluir con éxito esa serie de enseñanzas en ese libro. Esos mensajes están grabados, están allí a la disposición para que usted los pueda escuchar una y otra vez, así como también los mensajes que se refieren a la iglesia. He decidido ahora hablar sobre el Evangelio de Juan, pero no voy a abarcar todo el Evangelio, sino solo el capítulo número 6 de Juan. Así que a partir de hoy y los próximos domingos vamos a estar estudiando una serie de mensajes en el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Yo quiero recomendarle a usted que pueda en su casa, en el tiempo que usted así lo disponga, estudiar sobre ese capítulo. Recuerde que está bien que usted venga y se siente y escuche la predicación. Yo trato de ser lo más preciso posible, profundo y claro a la vez. Pero no es el mismo aprendizaje que usted va a recibir si usted se prepara de antemano. Sería buenísimo que usted a lo largo de la semana estudie el capítulo 6, investigue todo lo que pueda, lea todo lo que pueda al respecto, para que ya traiga bastantes nociones del tema que el apóstol Juan nos presenta en ese capítulo número 6. Amén. Quiero que abra su Biblia allí en el Evangelio de Juan y se ubique en el capítulo número 6. Y vamos a leer todo el capítulo 6 para dar inicio a esta serie, aunque solamente vamos a abordar en el día de hoy los versículos 1 al 15. Pero leamos todo el capítulo número 6. Dice así en el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mejor vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en este lugar para adorarte, exaltar tu nombre y para escuchar tu palabra santa. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, sensibilice nuestro corazón a tu palabra para que seamos transformados por ella, de modo que seamos herramientas más eficaces en tus manos para bendecir a todas las familias de la tierra. Que tu palabra hoy, Señor, llene nuestra mente, inunde nuestro corazón y que cuando salgamos de este lugar vivamos conforme al principio que hoy tú, Padre amado, nos vas a enseñar. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título que tengo para el mensaje de hoy es Jesucristo, el proveedor milagroso. Jesucristo, el proveedor milagroso. He querido hablar sobre esto dadas las circunstancias que nosotros estamos atravesando en nuestra nación. El desabastecimiento terrible en todos los niveles, la crisis económica que cada familia está enfrentando. Es importante que nosotros, como pueblo de Dios, aprendamos a poner la mirada en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que entendamos que Él no es un Dios lejano al cual nosotros clamamos para que se acuerde de nosotros. Él es un Dios que está con nosotros. Que recordemos las palabras de Mateo, en donde Jesús le da la gran comisión a sus discípulos, pero donde al mismo tiempo les recuerda que Él estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y no solo con sus discípulos, sino por extensión a toda la iglesia en todo tiempo. La iglesia a lo largo de la historia ha enfrentado circunstancias muy difíciles. Han sido perseguidos, han sido despojados de todas sus pertenencias, han sido torturados, muchos de ellos murieron de la peor manera. Algunos fueron llevados a la hoguera, otros arrojados a los leones, algunos fueron desmembrados en vida, muchos de ellos los metieron en hornos que los hacían poner al rojo vivo y allí morían asfixiados y quemados. Así que el sufrimiento para la iglesia a lo largo de toda la historia ha sido realmente terrible, pero también podemos ver a lo largo de la historia la mano de Dios moviéndose, protegiendo a su pueblo, proveyéndolos y sacándolos siempre adelante. A pesar de todas las circunstancias difíciles que el pueblo de Dios ha tenido que enfrentar, Dios ha mostrado su fidelidad y la iglesia ha prevalecido. La iglesia continúa prevaleciendo hoy. En naciones como esta, en donde enfrentamos tanta persecución,
en donde sabemos que la persecución va a aumentar. Ya en países como Rusia, por ejemplo, la evangelización en las calles fue prohibido legalmente. ¿Me está oyendo? Y eso se seguirá extendiendo en las demás naciones del mundo. Y pronto sucederá también con nosotros aquí en América Latina. Todo eso se aproxima. Las leyes han cambiado y están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy predicar en contra de la homosexualidad en ciertos lugares es un delito. Aquí en Venezuela a nadie van a llevarse preso por predicar en contra de pecados inmorales, pero no falta mucho para que eso también suceda. Sin embargo, el pueblo de Dios debe poner su mirada en Dios mismo y no en las circunstancias. ¿Me oye? El pueblo de Dios depende de Dios. Dios está con nosotros. Esta es una verdad. Lamentablemente muchas personas dentro de la iglesia se han aprendido versículos de memoria como Romanos capítulo 8 versículo 28, una de las promesas más grandes que encontramos a lo largo de toda la Biblia, en donde Él nos dice que Dios mismo obrará en todas las circunstancias para el bien de quienes le amamos. Pero una cosa es aprenderse un versículo de memoria y otra cosa es abrazarlo con el corazón. Otra cosa es vivir apasionadamente esa verdad. Porque una promesa dada por Dios en su palabra, si realmente la creemos, debemos evidenciar en nuestra vida que la hemos creído, viviendo en confianza, en gozo, sin permitir que esta situación, que es pasajera en el nombre de Jesús, y que estamos enfrentando, nos robe el gozo que Dios mismo en Cristo Jesús ha sembrado en nuestros corazones. Y ver más bien estos tiempos como una maravillosa oportunidad para brillar más la luz de Cristo. Aquí en el capítulo número 6, nosotros vemos una de las pruebas que el autor del Evangelio presenta para mostrar la deidad de Cristo, para dar a conocer su poder, para dar a conocer su soberanía. El Evangelio de Juan, el propósito por el cual Juan lo escribió, es para enseñar a todas las personas, no solamente a la nación de Israel, sino también a la cultura griega. Por eso se le llama a Juan el Evangelio universal, porque es para todos. Juan se propone demostrar que Jesucristo, el Logos, de quien habla en el versículo número 1, es Dios mismo manifestado en carne humana. ¿Me oye? Jesucristo es Dios. Ese es el punto central de lo que Juan está enseñando a lo largo de todo su evangelio. En el capítulo 6 lo encontramos con una gran multitud, como era de costumbre que él estuviera, haciendo grandes prodigios, grandes señales que mostraban quién él era. Lamentablemente, las personas nunca se enfocaron en el significado más importante de las señales que Jesús hizo y no se arrepentían de sus pecados y no ponían su fe en el Señor y por lo tanto, lamentablemente, tampoco recibían salvación. Cuando Jesús estuvo llevando a cabo su ministerio terrenal, Él hizo muchos milagros que evidenciaban su deidad. Podemos resumir en 3 categorías todos los milagros que Jesús hizo durante todo su ministerio. Número 1, Él sanó enfermos en todas partes, a los ojos de muchas personas. Número 2, Él resucitó muertos. Número 3, Él expulsó demonios. No obstante, aunque las autoridades judías no podían negar la realidad de los milagros de Jesús, ellos rechazaban vehementemente sus afirmaciones. Algo como eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 5, versículo 16 al 47. Jesús hizo muchas señales. Las evidencias, amados hermanos, eran tan claras, eran tan irrefutables, que las personas, sus enemigos, no podían refutar sus enseñanzas, pero aún así no aceptaban su mensaje. Lo negaban, lo rechazaban. El Señor dejó Judea porque los líderes espirituales procuraban matarle antes del tiempo señalado. Fíjese la dureza del corazón humano. En medio de todas las señales y las evidencias que Jesús mismo mostró, identificándose a sí mismo como Dios verdadero, aún así se llenaban de odio hacia Él, despreciaban el mensaje de salvación que Él les presentaba y procuraban matarlo. En el capítulo 6, entonces, nosotros encontramos a Jesús en Galilea. Él debió irse entonces de Judea debido a las conspiraciones de muchos de sus enemigos.
y él se fue entonces a la parte norte de Israel. En este capítulo número 6 encontramos la misma estructura que se nos presenta en el capítulo número 5. Los dos capítulos, tanto el capítulo 5 como el capítulo 6, mencionan un milagro de Jesús que lleva a un discurso sobre su deidad. Jesús, en primer lugar, daba la evidencia, daba la señal para las personas y luego, entonces, enseñaba sobre quién era Él. La misericordia de Dios presente en todo tiempo. Jesús no solo fue un hombre que apareció en la historia de la humanidad para decir que Él era el camino, la verdad y la vida, y que las personas tenían que estar obligadas a creer en Él sin ninguna evidencia. Hubo una gran explosión de milagros, de señales, de sanidades en la época de Jesús que evidenciaban quién era Él. Y realmente ese era el propósito por el cual Jesús hacía todas esas cosas. Escuche, el objetivo central de Jesucristo no eran las señales, nunca fueron los milagros. Su objetivo principal nunca fue tampoco sanar las enfermedades en tantas personas. Él lo hacía por amor, claro. Él lo hacía por compasión. Él les amaba, en eso no hay discusión. Pero su objetivo principal era dar o presentar esas evidencias como señales de que Él era quien decía ser. Él era el gran yo soy, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Su intención era evidenciar quién Él era. Sin embargo, esas cosas que Jesús hizo no sensibilizaron el corazón corrupto de las personas en esa época y se encendían más en su contra. Otra cosa que nosotros encontramos que sucede en estos dos capítulos, el capítulo 5 y el versículo 6, es que los dos cuentan la respuesta del pueblo que en las dos ocasiones fue de completo rechazo al mensaje de Cristo. El capítulo 5, el capítulo 6 mencionan los milagros de Jesús, las señales, las evidencias que Él presentó, presentan las enseñanzas, sus discursos acerca de su deidad, y los dos también presentan cómo las grandes multitudes, sin importar las señales que Jesús presentó o las enseñanzas tan claras que dio, ellos igual amaron más su condición pecaminosa y rechazaron a Cristo. La alimentación de los 5,000, que es el milagro que nosotros encontramos aquí en el capítulo 6, es la cuarta señal que Juan registra para probar que Jesucristo realmente es Dios. La cuarta señal. La primera la encontramos en el capítulo número 2 del Evangelio de Juan, cuando Jesucristo convirtió agua en el más fresco jugo de uva que podían probar las personas en aquella boda en Canaán. Jesucristo no convirtió el agua en vino lleno de alcohol para embriagar a la gente, como mucha gente ha creído falsamente. El milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en jugo de uva. Es por eso que el dueño de la fiesta, al probar el jugo, se sorprendió y felicitó al novio, porque era prácticamente imposible que en una época como esa se pudiese tener jugo fresco de uva en una fiesta. Así que la frescura del jugo sorprendió al dueño de la fiesta, quien a su vez felicitó entonces al novio porque el mejor jugo se había guardado para el final. ¿Por qué Jesucristo convirtió el agua en vino, como dice el Evangelio de Juan? ¿Por qué lo hizo? ¿Solo para satisfacer las necesidades de personas que estaban en una fiesta? Bueno, según la cultura, el novio podía quedar avergonzado ante la sociedad por no haber suplido todo correctamente como se debía hacer en una fiesta. La cultura exigía que todo tenía que estar cubierto en su totalidad. Que faltara el vino sería algo muy grave en la posición que el novio tenía. No obstante, la intención de Jesús al convertir el agua en vino era mostrar quién Él era. Para las personas que vieron el milagro, quedó entonces evidenciado que Jesús tenía poder que venía de lo alto y que Jesús era quien Él decía ser. De esa manera Jesús estaba dándose a conocer. Esa fue la primera señal que nos presenta Juan en su Evangelio para mostrar la deidad de Cristo. La segunda la encontramos en el capítulo número 4. Sanó al hijo de un oficial del rey. Así que Jesús no solo muestra en el capítulo 2 su poder para convertir el agua en vino, sino que también ahora tiene poder para sanar de las enfermedades.
Una vez más, Juan está diciendo, Jesús es el Mesías que dijo ser, porque número 1, convirtió agua en vino, número 2, sanó las enfermedades. La tercera la encontramos en el capítulo 5. Jesús sanó al enfermo que se encontraba en el estanque de Betesda. ¿Usted recuerda esa historia? Cada vez que un ángel descendía, dice el capítulo, y tocaba el agua, entonces el agua se movía, los enfermos se lanzaban y eran sanados. ¿Sí se acuerda de eso? Sin embargo, esos versículos donde aparece que el ángel descendía y tocaba el agua y se movía y los enfermos brincaban y se sanaban, esos versículos no aparecen en los manuscritos más confiables, no están. Cuando leemos la historia y la tradición del pueblo judío, encontramos que ellos tenían la creencia de que eso sucedía. Pero la Biblia, cuando vamos a los manuscritos más antiguos, no encontramos ninguna evidencia de que diera aprobación a tal cosa. Por lo tanto, se piensa, o los eruditos, los estudiosos, piensan que no es algo que Juan originalmente enseñó. Aquellos que comenzaron a pasar los escritos de un pergamino a otro lo incluyeron, pero no aparecen esos versículos en los manuscritos más confiables. Así que lo que podemos decir aquí es lo siguiente. Estaba el estanque de Betesda, estaba al lado la persona enferma, Jesús pasó y al verlo tuvo compasión de él y lo sanó. De eso sí podemos estar seguros. Se moviera el estanque o no se moviera, eso no es algo que afecta sobre el tema que realmente trata el capítulo número 5. Ahora bien, en el capítulo número 6, la alimentación de los 5,000 demostró su poder creador con más claridad y de modo más impresionante que cualquier otro milagro. ¿Me oye? Aquel niño que solo tenía 5 panes de cebada y 2 peces, solo con eso el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 hombres y recuerde, allí no se estaban tomando en cuenta mujeres y niños. Nosotros podemos hacer un número aproximado de las personas que estaban allí. Hoy no quiero exagerar y quiero más o menos imaginar la cantidad que había. Si habían 5,000 hombres, supongamos que habían unas 5,000 mujeres también, y pongamos algunos 6,000 niños. Yo supongo que habían más, porque la mujer hebrea siempre tenía muchos niños, y para la familia hebrea era una gran bendición tener una numerosa prole. Eso era una bendición de Dios. Para ellos, herencia de Jehová son los hijos, ¿cierto? En Venezuela ahorita, dolor de cabeza son los hijos. En Venezuela. No se consiguen pañales, no se consiguen nada. No así pensaban los hebreos. Digamos que habían 16,000 personas reunidas en aquel lugar. Honestamente, no estoy exagerando, creo que me estoy quedando corto. Así que podemos decir que Jesucristo no solo alimentó a 5,000 personas, alimentó alrededor de 16,000 personas que estaban allí. En términos del número de personas afectadas, fue el más grande de sus milagros y esto prepara el escenario para el discurso que Jesús ahora va a dar sobre el pan de vida. ¿Me oye? Más adelante en el mismo capítulo 6, Jesucristo se presenta a sí mismo como el pan de vida. Y esa enseñanza que Él da nos hace centrarnos a nosotros sobre la necesidad tremenda que como seres humanos tenemos en Jesucristo y que sin embargo todo el tiempo las multitudes andan corriendo detrás de satisfacer sus propias necesidades físicas y se olvidan de las necesidades que son más importantes, las necesidades del alma, la necesidad de perdón, la necesidad de justificación, la necesidad de vivir en santidad para que podamos un día experimentar la gloria del cielo. Me refiero a la glorificación. En los versículos 1 al 4 nos encontramos entonces con un punto bastante interesante. Las motivaciones equivocadas de la multitud. Leamos los versículos 1 al 4 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Cuánto tiempo había pasado del capítulo número 5 al capítulo número 6? Podemos saber el tiempo aproximado que había allí. Ahora bien, la frase que nos
aparece en el versículo número 1 del capítulo 6, después de esto, no quiere decir que estos hechos seguían inmediatamente a los hechos del capítulo 5. Escuche bien, hubo un lazo de tiempo importante entre estos capítulos 5 y 6. Los sucesos del capítulo número 6, según el versículo 4 nos dice, ocurrieron cuando se acercaba la fiesta de la Pascua. Ahora bien, si la fiesta cuyo nombre no se menciona en el capítulo 5, versículo 1, es la fiesta de los tabernáculos, entonces habrían pasado alrededor de 6 meses entre el capítulo 5 y los hechos del capítulo 6. Pero si la fiesta mencionada en el capítulo 5, versículo 1, es la Pascua, entonces, según el versículo 4 del capítulo 6, podemos así arguir que habían pasado alrededor de 12 meses, es decir, un año. Durante todo ese intervalo de tiempo, Jesús estuvo ministrando en Galilea. Y nosotros podemos ir a la parte de los evangelios sinópticos y, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, también en Marcos capítulo 3 y el capítulo 6, Mateo capítulo 8, en Lucas capítulo 6 y también el capítulo 9, encontramos muchas de las cosas que Jesús hizo a lo largo de esos 6 meses o 12 meses entre el capítulo 5 de Juan y el capítulo 6. Todas esas cosas que Jesús hizo durante ese periodo de tiempo ayudó a que hubiese un aumento significativo de su fama. Y muchas personas entonces comenzaron a conocer a Jesús como aquel que podía echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Así que las multitudes estaban impresionadas con las capacidades que este hombre tenía. La alimentación de los 5,000 ocurrió al otro lado del mar de Galilea, según nos cuenta aquí el capítulo 6. El lado de Tiberias. Allí era una área remota y menos frecuentada por las multitudes. Ahora, los sinópticos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, sugieren 2 razones para que Jesús y sus discípulos se apartaran hacia la región oriental del lago. Número 1, escuche bien, los 12 acababan de regresar de una misión de predicación, estaban exhaustos. Estaban cansados. Según Marcos capítulo 6, versículo 7, el versículo 13 y el versículo 30, se dice que Jesús se apartó a aquel lugar del mar de Galilea para que los discípulos descansaran después de la obra evangelística. La segunda razón, Jesús había estado ministrando intensamente mientras los discípulos no estaban. Así que Jesús mismo estaba cansado también. Podemos ver otra parte en los evangelios donde Jesús estaba exhausto, cansado, que es cuando se recostó en la barca y había una gran tormenta, y aún la tormenta y el agua y aquello que estaba sucediendo, el movimiento de la barca, no despertaba a Jesús. Él estaba dormido, profundamente dormido. Él era 100% Dios, pero era también 100% hombre y, por supuesto, él se cansaba. Mateo capítulo 11, versículo 1, sugiere que Jesús se apartó entonces en ese momento a las orillas del mar de Galilea, del lado de Tiberias, para él mismo descansar, buscar un lugar tranquilo y repotenciarse. Mateo capítulo 14, en el versículo 13, revela que la noticia de la muerte de Juan el Bautista aportó otra razón para que ellos se retiraran. Jesús siempre se ocupó de despejar todo aquello que pudiera traer confusión sobre sus discípulos. Cuando ellos estaban confundidos porque la mayoría de las personas no creían en Jesús, entonces Jesús les habló de la parábola del sembrador. ¿Por qué las personas no creían en Jesús y ellos habían abandonado sus propias vidas para seguirlo? Jesús les enseña la parábola del sembrador y les dice, bueno, la semilla que es la palabra a veces cae en el camino, que son corazones muy duros, que no quieren escuchar y Satanás les roba la verdad. O cae entre piedras, que son aquellos que responden de manera emocional, pero cuando viene la persecución o las pruebas se alejan del evangelio. O cae entre espinos, que son aquellos que están en la iglesia, pero tienen su corazón en las riquezas del mundo y realmente no han creído. O cae en buena tierra. La que cae en buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, dice Jesús. De esa manera Él disipó la confusión que había en los discípulos porque las mayorías de las personas no creían en Jesús. Ahora asesinan a Juan el Bautista
No vamos a decir que Jesús estaba confundido o agobiado, pero es muy probable que sus discípulos sí lo estaban. Así que Jesús entonces procuró buscar un lugar aparte para sentarse con ellos y poderles hablar sobre eso. Y probablemente hablarles de la soberanía de Dios y cómo Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Ahora bien, Jesús y sus discípulos no encontraron el retiro tranquilo que ellos buscaron. De acuerdo a Marcos capítulo 6, en el versículo 32, ellos cruzaron el mar de Galilea en una barca, pero una gran multitud, dice el Evangelio de Marcos, de las ciudades alrededor de donde estaba Jesús, les seguía a pie por la playa rodeando el mar. Eso usted puede verlo en Mateo capítulo 14, versículo 13, o en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 33. Cuando Jesús y sus discípulos llegan por fin a su destino, ya la multitud estaba en ese lugar esperándoles. ¿Me oye? Allí estaban, detrás de Jesús, siguiéndolo todo el tiempo. Usted podría decir, entonces, ¿cómo es que no creían en Él si todo el tiempo lo estaban buscando? Grandes multitudes estaban todo el tiempo detrás de Jesús. ¿Cómo entonces vamos a creer que las personas no ponían su fe en Jesucristo? Bueno, es importante que entendamos que esa multitud no estaba motivada por la fe, no estaban motivados por el arrepentimiento o por el amor genuino hacia Cristo. Ellos seguían a Jesús. Según nos dice aquí el capítulo 6 de Juan, ellos seguían a Jesús porque veían las señales que Él hacía en los enfermos. Ellos estaban buscando a Jesucristo para satisfacer necesidades físicas. Ellos no estaban interesados en Jesús como el Mesías Salvador. Ellos estaban centrados, eran en sus propios fines egoístas, para que Jesús pudiese satisfacer lo que para ellos eran las necesidades más importantes, pero se estaban olvidando de la realidad. No estaban dispuestos a creer en Jesús como Señor de sus vidas, no estaban dispuestos a creer en Jesús como el Salvador. Ahora entendamos esto, Jesús no es el Salvador de todas las personas. ¿Me oye? Jesús es el Salvador de aquellos que se arrepienten de su pecado y ponen su fe en Él. Pero escuche esto, Jesús es el Señor de todo y de todos. ¿Me oyó? Por eso la gente incrédula es culpable de pecado, porque viven fuera del señorío de Cristo. Es absurdo que le digamos a una persona que acepta a Cristo como Señor de su vida. Le voy a decir algo, Jesucristo ya es el Señor de su vida. Debemos decirle a las personas que se rindan al Señor de su vida, porque lo acepten o no lo acepten, Él es el Señor de la vida de cada ser humano sobre esta tierra durante toda la historia de la humanidad. Por esa razón, los que no se arrepienten irán una eternidad al infierno. Jesús es el Señor de todo. Estas personas no buscaban a Jesús porque lo amaban. Estas personas no buscaban a Jesús para rendirse a Él como Señor de sus vidas. Estas personas buscaban a Jesús para recibir de Él aquello que ellos deseaban. Ellos estaban centrados en sus principios egoístas. Estas personas eran buscadores de emociones, que no veían la importancia de las señales que Jesús daba. No estaban mirando a Jesucristo como Dios mismo manifestado en carne. Lo veían como la oportunidad que tenían para recibir lo que ellos querían recibir. Por acercarse el día de la Pascua, habían personas de todas partes que se acercaban para celebrar la fiesta. Habían peregrinos de todas partes en esa multitud. Personas de todas las regiones que habían escuchado sobre Jesús, sobre el poder que Él manifestaba, habían ido a ese lugar y se habían congregado. Todos ellos enfocados en las señales. Y eso era lo que todos ellos estaban buscando. Algunos probablemente llenos de duda querían ver si eran verdad lo que habían escuchado. Otros sencillamente ya lo habían visto y querían verlo una vez más porque eso les causaba mucha emoción. O habían muchas otras personas en ese lugar que realmente tenían padecimientos y buscaban de Jesús la solución a sus problemas transitorios. ¿Me oye? Eso no solamente es una realidad para las multitudes que seguían a Jesús en su época. Eso lamentablemente es una realidad hoy en la iglesia de Jesucristo. Es una realidad cada domingo cuando nos congregamos
Es una realidad cuando nos reunimos cada miércoles para orar. Es una realidad cuando la iglesia se reúne cualquier día de la semana. Muchas personas se acercan al templo no para poner su mirada en Jesús, que es el Señor y el Salvador, no con la intención de arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo en fe auténtica y arrepentimiento. Vienen solo buscando recibir de Jesús todas las bendiciones que Él pueda darle, pero al mismo tiempo en sus corazones rechazan a Jesús, que es el dador de las bendiciones. Hay una gran cantidad de gente en muchas congregaciones hoy día que van a los templos añorando las bendiciones y al mismo tiempo rechazando al dador de las bendiciones. Eso es absurdo, pero la gente está en su pecado y no puede darse cuenta del gran error que están cometiendo. La fiesta de la Pascua era una fiesta que llevaba y elevaba el espíritu nacionalista de los judíos. Por esa razón, quizás, cuando lo vieron alimentar a los 5,000 y lo vieron sanar a tantos enfermos en aquel lugar, quisieron hacerlo rey. ¿Qué rey más espectacular sería Jesús? Él podría traer beneficio social para todos. ¿Cómo podría haber crisis económica si tiene el poder para hacer que todo cambie de un momento a otro con solo chasquear los dedos o con solo desearlo o soltar la palabra? No habría enfermos en aquel reino, no habría personas llenas de hambre en aquel lugar. Todos recibirían y para todos sus necesidades serían satisfechas. ¿Me oyó? ¿Qué interés tan grande de poner la mirada en un rey como ese? Qué enormes ganas de buscar a Jesús para que les diera todo lo que ellos realmente necesitaban, pero estaban movidos por sus necesidades egoístas. Ese no era el propósito de Jesús. Nunca fue la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios en este tiempo y no lo será tampoco en el futuro. La voluntad de Dios es salvar a la humanidad de su pecado, del castigo eterno que se aproxima. Y por supuesto que Él promete darnos muchas cosas buenas. Y por supuesto que Dios desea que tengamos gozo y Dios desea que no padezcamos enfermedades y Dios desea que nunca tengamos que morir. Dios desea que seamos felices todo el tiempo y tengamos profunda paz. Pero eso no sucederá de manera plena en este tiempo porque vivimos en una sociedad caída. Eso sucederá pronto, en un futuro, cuando Cristo venga y sea el Rey del reino milenial aquí en la tierra, donde el pecado será juzgado con vara de hierro. Lo importante hoy, amado, es que tú y yo nos arrepintamos del pecado y creamos realmente en el Señor y que realmente vivamos mostrando que le obedecemos como Señor de nuestras vidas, que vivimos para su voluntad y no vivimos cumpliendo nuestra propia voluntad. En un tiempo como este que estamos enfrentando tanta crisis en esta nación, las personas están desesperadas por conseguir alimentos. Pero qué bendición tan grande sería para la iglesia de Jesucristo si esa desesperación, si esa ansiedad que tenemos por conseguir alimentos regulados, la tuviéramos también por aprender la palabra de Dios y por vivir según los principios que Dios nos da en su palabra. Qué bueno sería que nos peleáramos unos a otros, porque el pastor de la iglesia le enseñó la palabra de Dios a un grupo, pero no se lo enseña a otro. ¿Por qué no vienen a donde el pastor para preguntarle la explicación de algunos versículos? Pastor, ¿por qué usted le enseñó a estos hermanos la Biblia y a mí no me la enseñó aquel día? Reúnase conmigo, enséñeme a mí, bendígame a mí con la enseñanza de la palabra de Dios. Deberíamos desear más el alimento de la palabra de Dios que cualquier otra cosa sobre esta tierra. Pero la iglesia del Señor en este tiempo, muchos se están comportando como cualquier incrédulo que no entiende la importancia de la palabra de Dios en su vida. Andamos corriendo detrás de las añadiduras. Ahí estamos en cada supermercado aguantando todo el sol que sea posible para poder comprar al menos un paquete de harina pan. Y algunas veces cuando por fin has recorrido toda la cola y llegas a la caja, se acabó la harina y te fuiste asoleado, acalorado, cansado, exhausto y sin nada. Eso es lo que hoy está pasando. No estoy diciendo que nos quedemos, seamos personas pasivas en casa, de manos cruzadas, a esperar que el pan nos caiga del cielo. No me refiero a ese tipo de irresponsabilidades. Tienes que ser diligente, tienes que buscar los alimentos, estoy de acuerdo. Pero no está bien caer en el afán y la ansiedad o darlo todo por esas cosas, cuando al mismo tiempo no somos capaces de darlo todo por aprender la palabra de Dios y vivir según los principios que Dios nos enseña allí.
¿Cómo es posible que deseemos con tantas ansias y estemos dispuestos a cualquier cosa para conseguir los alimentos que fortalecen el cuerpo físico, pero que no estemos dispuestos a luchar también vehementemente por la palabra de Dios y por vivir y honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas? Soy testigo de tantos cristianos que en esas colas se comportan como caníbales, como cavernícolas, que son capaces de ofender a cualquiera o comportarse de manera hostil con cualquiera, o se colan más adelante de donde les corresponde para obtener los productos sin importar si están dañando a otras personas. No les importa el testimonio y son personas que han renunciado a todo. Los mismos aquellos que se la pasan maldiciendo a un partido político o al otro, no importa de qué color sea la bandera. Maldicen y critican a un partido político y al otro, y todo el tiempo se les nota llenos de amargura hacia quienes dirigen este país. El corazón de un cristiano no debe llenarse de amargura, porque la amargura, el odio, es pecado. Pecado, no importa hacia quién lo dirijas, es pecado. Y deberíamos pedirle perdón a Dios por ese comportamiento que hemos tenido, por esa actitud que hemos tomado. Pedirle perdón a Dios y enfocarnos más en su palabra. No permitamos que las circunstancias difíciles, que la enfermedad, que el hambre, que la situación que estamos atravesando nos aleje de Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Él es el Señor. Él está en el trono. Él controla los tiempos. Ninguna cosa que Él no quiera ocurrirá. Mas todo aquello que Él se haya propuesto hacer a lo largo de la historia humana, lo hará al pie de la letra. Todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Y usted podría preguntar, pastor, ¿es voluntad de Dios lo que está ocurriendo en Venezuela? Mi respuesta total, absoluta es esta. Sí es la voluntad de Dios. Porque si no lo fuera, esto no estaría sucediendo. Y si usted me dice que pueden ocurrir en la historia humana cosas que Dios no quiere, entonces usted está negando la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo y Él hace lo que quiere. Y según Él nos enseña en su palabra, estos tiempos Dios los está usando para que las personas del mundo pongan su mirada en Él y no en el hombre. Para que las personas del mundo no crean que un muerto puede solucionar los problemas de una nación. Y para que la iglesia, el pueblo de Dios, aprenda a confiar en la provisión que solo viene de Dios. Y entienda que es Dios quien está en el trono y conoce nuestras necesidades, y conforme a su voluntad y conforme a sus riquezas en gloria, Él nos va a bendecir y Él es fiel y no nos va a dejar jamás. Quejarse ante Dios por estas circunstancias es pecado, porque estás negando que Él es un Dios fiel, soberano, amoroso y proveedor. Cuando tienes un conocimiento claro de estas cosas de Dios, cuando entiendes que Dios es soberano, hace lo que quiere, que Dios es amor y ama de manera incondicional, que Dios es proveedor, que Dios es fiel, que nunca nos va a dejar porque su fidelidad es eterna. Él es fiel a su palabra, a lo que ha dicho, y va a cumplir y ha cumplido cada una de las promesas que Él ha dado. Cuando tú crees eso de Dios, tú vives confiado en medio de las trivialidades más fuertes que puedas enfrentar. Puedes tener paz, puedes tener gozo, porque dependes de Dios y no de las circunstancias. Cometemos el mismo error de esta multitud. Ellos iban detrás de Jesús. Allá estaban, rodearon todo el mar de Galilea y lo esperaron en las orillas de Tiberias. Cuando Él llegó en la barca, allá habían personas de todas partes. Lo triste del asunto es que no estaban allí para adorarlo como el Señor y el Rey de Reyes que Él era. No estaban allí para arrepentirse de sus pecados y buscar salvación en Él. Estaban allí solo para satisfacer sus deseos egoístas. Esa es la realidad que muchas personas hoy manifiestan en muchas congregaciones. ¿Cuál es tu condición, amado? ¿Cuál es? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué tienes una Biblia? ¿Por qué estás allí escuchando este mensaje? Es importante que nos examinemos a nosotros mismos. Es importante. El versículo 3 dice que Jesús subió. Después que vio a las multitudes allí esperándolo, dice entonces subió Jesús
a un monte y se sentó allí con sus discípulos. A pesar de ver a la multitud allí reunida, él cumplió con su cometido. Él llegó a la orilla, probablemente pasó en medio de toda la multitud con sus discípulos, fueron a un monte, allí se sentaron a descansar un poco y probablemente a darles también una palabra de aliento a sus discípulos. Jesús tenía dos ministerios. Su ministerio público, donde trataba con todas las personas, pero tenía un ministerio privado, donde solo enseñaba a sus apóstoles, a sus discípulos, y los dos ministerios los vemos a lo largo de los 4 evangelios. Los versículos 5 al 9 nos habla de la falta de la fe de sus discípulos. Versículos 1 al 4 vemos las motivaciones equivocadas de la multitud. Versículos 5 al 9, la falta de fe de los discípulos. Leemos esos versículos. Dice así: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Jesucristo conoce todas las cosas. Escuche esto, para que vea usted lo que es la trascendencia de Dios. Un tema importantísimo y me gustaría un día enseñarles la trascendencia de Dios. Pero Dios no está en nuestro tiempo, Él está fuera de nuestro tiempo y se encuentra también fuera de la historia en la que nosotros estamos. Como Él está fuera del tiempo, Él puede ver todas las cosas que sucedieron como si estuvieran sucediendo. Puede ver todas las cosas que están sucediendo y puede ver todas las cosas que sucederán como si ya estuviesen ocurriendo. Esa es la trascendencia de Dios. Todas las cosas pasadas, presentes y futuras están ocurriendo en un mismo instante delante de Dios. Así que Él sabía que iba a suceder. No obstante, Él quiere hacer una pregunta a Felipe, por extensión, y ya vamos a ver eso, a todos los discípulos, porque Él los está probando. Jesús no hizo una pregunta para que le dieran algún consejo porque Él no sabía qué hacer con tanta gente. No, Jesús los está probando porque ya Él sabía qué iba a hacer y qué iba a suceder. El desenlace de todo, Jesús lo sabía, lo conoce con precisión. Así que después de pasar un tiempo en la montaña con los 12, Jesús vio que había venido a Él esa gran multitud. Primero le dedicó su tiempo a ellos y habló con ellos. Los sinópticos, los libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Eso hizo, según Mateo capítulo 14, el versículo 14. Sanó a los enfermos en aquel momento y les hablaba del reino de Dios, según Lucas capítulo 9, versículo 11. Marcos dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas, según Marcos 6:34. Compasión por la multitud. Estaban perdidos y Jesús veía la necesidad que había en la multitud. Jesús les amó en su corazón. Y fíjese, personas incrédulas, pecadoras, allí sin arrepentimiento. Y Jesús sintió compasión por ellas. Les amó, como aquel joven rico que se acercó para preguntarle: maestro, ¿qué he de hacer? Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino de Dios? Y dice allí el evangelio que Jesús, viéndole, le amó. Aunque no se había arrepentido, aunque aún estaba perdido en su pecado y heredero de la ira de Dios, Jesús le amó. Es importante dejar claro que aunque Dios aborrece al pecador, según nos enseña el Salmo capítulo 5, versículo 5, también el Salmo versículo 25, Dios aborrece al pecador y es una gran realidad, no como algunos dicen, y cito de algunos, la Biblia dice que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Primero, la Biblia no dice eso, no dice eso. Eso lo dijo fue Gandhi, y Gandhi ni siquiera era cristiano. Y tampoco es muy cierto eso. ¿Ama a Dios al pecador? Sí, pero por ser pecador lo aborrece, lo odia. Y por favor,
Los términos odio y aborrecimiento, cuando se aplican a Dios, no son términos pecaminosos como cuando se aplica a un ser humano. Cuando Dios aborrece o expresa su odio hacia algo, el significado de esas dos palabras en la Biblia, lo que significa es que Dios rechaza totalmente esa actitud, esa condición, porque es pecaminosa y Él es completamente santo, santo, santo. Pero Dios manifestó su amor hacia aquel joven rico, y aquí ahora lo vemos que ve a las multitudes allí, aunque Jesús sabía la motivación equivocada que traían en sus corazones, Jesús sintió compasión por ellas. Los vio como ovejas que no tenían pastor, ¿y qué hizo? No solo sanó sus enfermedades, sino que les enseñaba muchas cosas, dice Marcos capítulo 6, versículo 34. Lo realmente importante para todo ser humano, en todo lugar y en todo tiempo, son las enseñanzas de Cristo y acerca de Cristo. Lo que tú debes buscar con gran fuerza y pasión en tu vida son las enseñanzas de Cristo y acerca de Cristo. No debería haber algo en tu vida con que tú puedas desear más. Tú debes llenar tu mente de la palabra de Cristo. Tú debes aprender mucho acerca de Cristo. Y no solo eso, tú debes brillar la luz de Cristo en primer lugar en tu hogar. Tú debes enseñar los principios de Cristo y acerca de Él, de su persona, a tus hijos, en tu matrimonio, a tu familia. Allí cada uno de nosotros debemos comenzar. Escuche, la sociedad en que vivimos se opone con fuerza a todo lo que la Biblia establece como una verdad y procura adoctrinar a los jóvenes y a los niños en los planteles educativos en función de lo que el mundo cree, pero eso está lleno del engaño de Satanás. Pero nosotros los padres, los que somos esposos, somos responsables de llevar esta verdad a nuestro hogar. Allí debemos nosotros repetir una y otra vez las cosas que aprendemos cuando estamos reunidos como iglesia. Jesús en ese momento, al ver las multitudes, tuvo compasión por ellos porque eran como ovejas sin pastor, es decir, no había protección, no había cobertura ninguna, eran herederos de la ira de Dios, estaban totalmente influenciados por el Dios de este siglo, que es Satanás. Jesús les dio lo que era más importante, les habló acerca de Él, les habló acerca del reino, pero más adelante notaremos, ellos no valoraron eso. El Señor conocía los motivos superficiales de la multitud que le seguía, pero era tal la misericordia de Cristo, tan abundante, que de todas maneras Él también satisfizo las necesidades físicas que ellos traían. Como ya era tarde, los discípulos sugieren a Jesús que despida a la multitud. En Marcos capítulo 6, versículo 35, allí nos dice que ya era tarde. En Lucas capítulo 9, versículos 12, nos dice que el día se estaba acabando. Mateo capítulo 14, versículo 15, dice que anochecía. Se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús tenía en mente algo diferente a lo que los discípulos pensaban. Por lo tanto, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Puso a Felipe entre la espada y la pared. Solo puedo imaginarme la presión que sentiría Felipe. Una multitud aproximada de 16,000 personas y Jesús viene a preguntarle cómo vamos a hacer para darle de comer a esta gente. Era una época de extrema pobreza para las multitudes. Quienes estaban allí eran personas muy pobres y claro que habían personas de diferentes clases sociales. La pregunta, entonces, pretendía demostrar la imposibilidad para encontrar un lugar donde hubiese pan y así alimentar a las multitudes. Era para probar a Felipe y a los discípulos, pero la pregunta era también para que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, para que evaluaran lo que estaba sucediendo y pusieran atención en las circunstancias, porque ahora Él como Dios va a obrar. Cuando Jesús le hace la pregunta a Felipe, y por extensión al resto de los discípulos, según Lucas 9:12, su propósito era probarle porque él sabía lo que habría de hacer y no estaba relacionado con salir a hacer cola en algún supermercado para adquirir productos regulados y darle a la multitud. ¿Se imagina Jesús? Espérenme, que voy a hacer una cola en Centro 99, ya vengo. Él no iba a hacer eso. Lo que estaba a punto de hacer
iba a revelar la identidad de Jesús. Lo que Jesús estaba a punto de hacer era mostrarle a la gran cantidad de personas, 16,000 aproximadamente, y a los discípulos, que Él era Dios, el Mesías prometido del cual habían hablado los profetas. Eso era lo más importante. Sin embargo, muchas personas al leer el capítulo 6 no ven eso. Ven es la multiplicación de los panes. ¡Wow! Panes a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Increíble. No, eso no es lo increíble, hermano. Lo increíble es que eso estaba diciendo que Jesús era Dios. Ahora es más impresionante todavía. Dios estaba literalmente en medio de la multitud obrando. Eso es lo significativo. Ese es el tesoro de este capítulo número 6. Ese es el gran valor del tema que estamos tratando. Jesús es Dios y nos ama y Él es el proveedor por excelencia. Para Él nada es imposible. Él es Dios. Él es el Salvador, el Mesías prometido. La multitud no vio eso. Jesús entonces lanza la pregunta a Felipe, por extensión a los 12 discípulos. Él estaba allí probando a Felipe, a sus discípulos. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, Santiago, cuando escribe a aquella naciente iglesia llena todavía de judíos, Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aunque estos versículos están allí en las Escrituras, aunque muchos de nosotros los sabemos de memoria, no los aplicamos en circunstancias como estas en las cuales estamos siendo probados. En Venezuela la iglesia está siendo probada, su fe está siendo puesta a prueba. La prueba procura poner a flote la calidad de la fe que tú tienes. Discutía este versículo con mi hijo ayer en la noche. Salimos a trotar y cuando veníamos de regreso a casa, veníamos hablando sobre este versículo. Y él me decía eso. Me decía que la prueba procura es hacer un estudio profundo sobre la fe que tiene la persona para ver cuál es la calidad de esa fe. Dios nos prueba. La palabra peirazo que aparece allí puede traducirse como tentación también, pero la tentación procura hacerte que tú caigas en lo que es malo para que peques. La prueba lo que procura es que tú salgas aprobado en medio de las circunstancias difíciles. La prueba saca a flote lo que hay en el corazón de cada quien. Por esa razón, en estos tiempos difíciles, aquí en Venezuela, muchas personas han mostrado hostilidad ante esta circunstancia porque hostilidad es lo que tienen en el corazón. Tú no puedes dar otra cosa que no haya en tu corazón. Tú no puedes darle gozo y ánimo a otras personas en circunstancias difíciles si no hay gozo y ánimo en tu corazón. ¿Me oyes? Tú no puedes dar gracias a Dios en medio de circunstancias difíciles si tu corazón no es agradecido. ¿Me oye, amado hermano? Debemos revisar nuestros corazones, como Ageo le dijo al pueblo en aquella oportunidad. Meditad sobre vuestros caminos, les dijo. Nosotros debemos reflexionar sobre aquellas cosas que tenemos en el corazón. ¿Por qué hay tanta hostilidad? ¿Por qué tantas quejas en circunstancias difíciles? ¿Por qué no hay acción de gracias a Dios si la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser agradecidos en todo? No solo cuando la nevera está colapsada de tantos alimentos. ¿Me oye? No solo cuando el salario alcanza para poder cubrir todas nuestras necesidades. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. En las cosas buenas tú debes ser agradecido. En las cosas malas debes ser agradecido también. Dar gracias a Dios siempre. La prueba saca a la luz lo que hay en el corazón. ¿Por qué te quejas en medio de las circunstancias difíciles? ¿Por qué hablas en contra de Dios en medio de circunstancias difíciles? ¿Por qué gritas y te desesperas? Porque eso es lo que hay allí. Algunas veces Dios usará las circunstancias en tu vida para sacar esas cosas de tu corazón de manera que te fortalezcas. Por eso es que sigue diciendo allí el pasaje, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En
epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, el apóstol también le escribe a la iglesia perseguida de la época. Ellos habían perdido sus propiedades, ellos tuvieron que huir de sus propias naciones a lugares inhóspitos por la fe. Y Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, de su primera epístola, él les dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Leí sobre varios autores y su interpretación sobre este versículo. Y algunos usaban la analogía del diamante. Cuando las personas quieren saber, según decía el autor, si un diamante es genuino, lo toman y lo sumergen en agua. El diamante tiene la característica que cuando lo sumerges en agua, brilla aún más. Y entonces tú puedes saber que es auténtico. Si no es auténtico, al meterlo en el agua, su brillo se opacará. Y entonces no es un diamante auténtico, así la fe. Escúcheme, aunque hay gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis, es el libro que yo recomiendo que lean, estudien porque es hermoso, es un libro bellísimo, Apocalipsis. Uno de los temas que más me apasiona en el libro de Apocalipsis es la fe que Dios le ha dado a su pueblo. Apocalipsis enseña que la fe auténtica se fortalece en los momentos más difíciles de la vida. En los 7 años de la gran tribulación, cuando el pueblo de Dios será perseguido sin obstáculo alguno, la fe del pueblo de Dios se fortalecerá. Cuando el anticristo procurará que nieguen a Jesús, ellos se aferrarán aún más a Jesús como Señor y Salvador y lo predicarán aún más sin importar las consecuencias. La fe auténtica no se quiebra. La fe auténtica no se rompe, no se desvanece. La fe auténtica, cuando la sumerges en el agua de las tribulaciones, brilla aún más, resplandece aún más la luz de Cristo. En estos tiempos difíciles que estamos enfrentando, sea cual sea la situación que tú estás viviendo, económica en tu hogar o de enfermedad física, probablemente tu enfermedad es terrible lo que tienes y debes procurar mucho al médico y eso quizás te ha inquieado un poco, pero escúchame, esas circunstancias deben hacer que la fe que tienes brille aún más y muestre aún más la gloria del Señor Jesucristo y poner tu confianza en Él. Es lo que Pedro les está diciendo. La fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro es hermoso, brilla, pero perece. La fe no. Él dice que esta debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La recompensa para cada uno de nosotros, porque habrá recompensa, no ha de ser en este tiempo. No esperemos tener recompensas en este tiempo. En este tiempo habrá persecución y a medida que el tiempo avance será peor todo. Pero la recompensa vendrá cuando Jesucristo se manifieste, cuando Él venga. Debemos tener un deseo profundo y apasionado por la venida de Cristo y por ese momento precioso en el que estaremos delante de Él y poder escuchar las palabras que Él dirá: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué en lo poco? Porque vivimos en una sociedad caída, corrupta, donde el sufrimiento es más seguro que cualquier otra cosa. Y aún así somos fieles y obedecemos y honramos a Dios. Estamos llamados a hacer eso. El Evangelio de Jesucristo no promete prosperidad y salud en esta vida. No. Es una tergiversación del Evangelio lo que muchas personas han dicho en otras congregaciones. Les ofrecen exoneración de todos los problemas a quienes creen en Jesús, pero eso no es cierto. Jesús mismo dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero que no temáis porque Él ha vencido al mundo. El Evangelio bíblico no ofrece prosperidad económica y definitivamente no ofrece salud física, pero ofrece perdón y vida eterna para aquellos que creen en Jesús y se arrepienten de sus pecados. Mucho mejor que cualquier ofrecimiento que este mundo pueda darte.
El Evangelio ofrece más que prosperidad económica y más que salud física en este tiempo. Te ofrece el cielo en la gloria de Dios eternamente. Tu mirada tiene que estar puesta en las cosas eternas, no en las cosas pasajeras de este mundo, que son, como ya dije, efímeras, pasajeras. Pero todo lo contrario es lo que muchas personas hacen. Tienen la mirada puesta en este mundo. La fe de Felipe y el resto de los 12 demostró ser poca, y exclamó: sin esperanza, Felipe. Ante la pregunta del Señor, la respuesta de Felipe fue esta: 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario equivale a una jornada de trabajo para un obrero promedio. Eso equivale a 8 meses de trabajo aproximadamente. Así que es como si Felipe hubiese dicho: maestro, ni que trabajemos 8 meses arduamente podremos alimentar a esta multitud. Para Felipe era obvio que tal cosa era imposible, aunque ya había visto a Jesús hacer muchos milagros. Él era su discípulo. Vio a Jesús sanar enfermos, vio a Jesús hacer tantas cosas. No obstante, él no puso su mirada en las capacidades de Jesús. Andrés, a diferencia de Felipe, ofrece una solución, pero su conclusión fue la misma de Felipe. Se aparece con un niño que tenía en una bandeja 5 panes de cebada y 2 pececillos. Según Marcos capítulo 6, versículo 38, Jesús ordenó a los discípulos ir a buscar cuanta comida encontraran en la multitud. Al parecer, después de buscar, Andrés se presentó con lo que había encontrado: 5 panes, 2 peces. Es decir, la multitud no tenía nada. No había nada de lo cual Jesús pudiese tomar y repartir entre ellos. La teología liberal dice que el milagro de Jesús fue la administración ingeniosa. Es decir, Jesús no multiplicó los panes y los peces, no. Sino que Jesús tomó lo que la multitud tenía, lo hizo pasar al frente y de manera ingeniosa y majestuosa distribuyó para todos y todos comieron, pero ya eso estaba allí. Muy lejos de la realidad está eso. Porque Él envió a los discípulos a ver qué encontraban. ¿Qué encontraron? 5 panes, 2 peces. No había nada más. Así que quedó claro que Jesús no se iba a valer de cosas que ya habían en ese lugar. Eso quedó claro. La pregunta ahora de Andrés es: ¿más qué es esto para tantos? Ciertamente esa es una respuesta lógica. Ninguno aprobó la prueba de la fe. Ninguno aprobó el examen que Jesús les estaba haciendo. Ninguno dijo: Señor, pero tú eres Dios. Hemos visto que tienes poder y puedes alimentar a toda esta gente. Así que, no hay problema. Ninguno hizo eso. Todos se convirtieron en máquinas registradoras y empezaron a sacar cuenta. Es imposible, los números no dan. No tenemos el dinero y estos panes no alcanzan. Se olvidaron del poder de Jesús. Empezaron a pensar solo en las capacidades humanas que estaban limitadas. Una pregunta para ti, amado hermano. ¿Cuántas veces en tu vida, cuando enfrentas circunstancias difíciles, no te olvidas de Jesús? ¿Y solo piensas en tus capacidades? Que son limitadas. Y por eso te llenas de tanto afán en medio de las circunstancias donde no puedes hacer nada, porque te olvidaste de Jesús. Te olvidaste que Él es el proveedor. Una vez más, repito, no se trata de que seas negligente. Debes ser diligente porque eso es parte del testimonio. Pero nunca olvidarte de Jesús. Los discípulos hicieron un sondeo en la multitud para ver qué encontraban. Nosotros debemos procurar ser diligentes y hacer lo que esté a nuestro alcance para solucionar nuestros problemas económicos, pero sin quitar la mirada de Jesús. Por eso te deprimes tanto, porque se te olvida que Jesús está contigo. Se te olvidan sus promesas. Eso es una falta de respeto a Dios. Te sientes solo en un mundo caído, pero eso es mentira. Tú no estás solo. Sí estás en un mundo caído, pero jamás en soledad. Jesús ha prometido estar contigo y Él cumple su palabra. Los discípulos sacaron sus cuentas, pero se olvidaron de Jesús. Por supuesto que la respuesta que ellos daban era en sentido común, lógica, pero se olvidaron del poder sobrenatural de Jesús. Los versículos 10 al 13 ahora nos hablan de Jesús, el proveedor milagroso. Versículo 10 al 13, leemos, dice así: Entonces Jesús dijo:
haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquí ahora está la manifestación del poder milagroso de Jesucristo al momento de proveer a toda esa multitud. Algo importante estaba diciéndole a la multitud: Él es el Mesías, Él es Dios, Él es el Salvador del mundo, Él es el Señor. En Él está la solución para la culpa del pecado. ¿Me oye? Y esa enseñanza también está para nosotros hoy. Pero hay un principio también muy relevante para la iglesia en Venezuela. Que aprendamos a poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo y no en la administración de un sistema de gobierno, no importa de qué color sea. ¿Me oye? Aprende a poner la mirada en la fidelidad de Cristo. Aprende a poner la mirada en la soberanía de Cristo, en su poder, en su amor, en su provisión. Él puede darte todo lo que tú necesitas. El problema no es que Él te lo dé, el problema es que tú creas que Él quiere darte a ti lo que necesitas. Allí está el problema. El problema es que tú dudes de lo que Jesús está haciendo cuando permite que ciertas circunstancias lleguen a tu vida. Ese es el problema. Las circunstancias ciertamente nos van a afectar, pero no puedes dudar de lo que Dios está haciendo cuando permite que esas circunstancias lleguen a tu vida. Tienes que confiar en lo que Él está haciendo. Tú puedes decir que su voluntad es perfecta, pero cuando dudas de lo que Dios está haciendo en tu vida a través de las circunstancias, te estás olvidando de lo que has dicho. No es lo mismo estar en la iglesia y decir amén cuando escuchamos un principio bíblico, que aplicar ese principio bíblico en esos momentos en donde más los necesitamos. Hay crisis en Venezuela, pastor. Sí, también estoy viviendo esa crisis. No estamos comiendo como antes comíamos, pastor. Sí, también me ha pasado eso. Hay que esforzarse, pastor, para conseguir los alimentos. Sí, pero no nos olvidemos que hay un Dios que controla todas las cosas y que desea lo mejor para su pueblo. Si Él envió a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz cuando no merecíamos eso, ¿cómo nos va a negar cosas que son menos valiosas? No nos negó a su Hijo, lo envió a morir en la cruz por ti y por mí, lo envió a tomar tu lugar en la cruz. ¿Cómo vas a pensar que en la crisis económica que Venezuela está pasando, Dios se va a olvidar de ti? Fue capaz de sufrir el oprobio, el desprecio por ti. Fue capaz de ser flagelado por ti, de ser crucificado en la cruz en lugar de peor maldición en la época. Enfrentó lo peor, la ira de Dios por ti. Esa fue la causa por la que Jesús sudó grandes gotas como de sangre en el Getsemaní, pensando en que enfrentaría la ira de Dios. Se derramaría sobre Él. Eso era peor que cualquier otra cosa que el Calvario le hiciera. Él tomó ese lugar por ti. Escúchame, Jesús enfrentó el infierno eterno por ti. Te lo voy a explicar mejor. Por tu pecado, tú mereces pasar una eternidad en el infierno. Cristo fue a la cruz. Y esa eternidad que tú tenías que pasar en el infierno, escúchame bien, la eternidad que tú tenías que pasar en el infierno, Jesucristo la enfrentó en la cruz por ti cuando la ira de Dios cayó sobre Él. Y ahora te vas a angustiar porque no consigues harina pan. Estamos como Felipe, como Andrés y como el resto de los discípulos. Así estamos. ¿Me oye? Como ellos. Él hizo algo mucho más grande por nosotros. ¿Cómo vamos a creer que no va a ser lo que es irrisorio? ¿Cómo lo vamos a creer? Los discípulos, ante la situación que estaban enfrentando, ellos estaban paralizados, parapléjicos. Jesús se hizo cargo. En lugar de reprender por la falta de fe a sus discípulos, Él los puso a trabajar y les dijo que hicieran recostar a la gente. La fe de ellos falló, pero nunca la obediencia de ellos le hicieron caso. Y en otros evangelios encontramos que recostaron a la gente de 50 en 50 y de 100 en 100. A toda la multitud. Los 4 evangelios enseñan
que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ya dijimos que el número era aproximado a 16,000 personas. Jesucristo, con sencillez, sin hacer fanfarria, tomó Jesús, según dice el pasaje, aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Jesús usó a los discípulos para distribuir los panes. Jesús no necesitaba a los discípulos. Él podía chaquear sus dedos o silbar o pestañear y caería pan del cielo, literal. Ya había sucedido en el Antiguo Testamento con el maná. Pan del cielo, literal, y alimentaba a la nación en el desierto. Así que Jesús podía decir lluvia de panes y comenzaban a caer panes del cielo para toda la multitud. Eso pudo haber sido así, pero Jesús, en su soberanía, decidió usar a los 12 y a través de ellos proveer a la multitud. Y a medida que se iban repartiendo los panes y los peces entre toda la multitud, la comida se iba multiplicando de manera sobrenatural. Estaba Jesucristo mostrando su poder creador, trayendo a memoria lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiene el poder para crear un universo entero. Crear panes y peces para él eso era una tontería. Pero estaba diciéndoles a las personas quién era él. Jesús, el creador. Ese era él. La multitud atónita fue testigo del Dios creador en acción. Todos vieron la acción creadora de Dios en la persona de Jesucristo. Los discípulos mismos fueron herramientas de Jesús para llevar a cabo este milagro. Jesús repartió la comida entonces por medio de ellos. Dios siempre suele obrar por medio de seres humanos débiles y falibles. Escuche esto. Él usó a Moisés para liberar a su pueblo de los egipcios. Si hubiese querido, no usa a Moisés y lo hace él solo, pero usó a Moisés. Usó a Gedeón para liberar a su pueblo de los madianitas. Usó a David para derribar a un gigante. ¿Me oyó? Cuando estaba llegando a este punto, yo me preguntaba, ¿de qué manera puedo darle una explicación más precisa a este principio que está aquí? Dios usó hombres falibles, débiles, para hacer su voluntad y bendecir a otros y hacer grandes milagros. ¿De qué manera puedo traer una enseñanza más precisa para la iglesia, para nuestra vida? En ese momento que estaba en esta parte del bosquejo, se estacionó frente a mi casa un vehículo, justo allí, y era un hermano pastor de otra congregación. Él se bajó del vehículo y tocó mi puerta y me había traído alimentos para mi casa. Su carro se dañó, así que él no podía venir en su carro para traer alimentos a mi casa. Él buscó a otro hermano que por favor lo trajera a mi casa para traerme alimentos. Yo me levanté, lo recibí, él no entró a mi casa, él me dijo, pastor, solo vengo a traerte esto, Dios puso en mi corazón traerte estos alimentos, compartirlos contigo, toma. Lo abracé, le di las gracias, abracé al hermano que venía con él, se montaron en el carro y se fueron de una vez. Guardé las cosas, volví al bosquejo y cuando leí otra vez esta parte dije, Señor, acabas de darme el principio que tengo que aplicar a mi iglesia y a mi vida. Dios en este tiempo quiere usarte a ti para bendecir a otras personas. Dios quiere tomar de lo que te ha dado a ti. No que tú tomes de lo que Dios le dio a otras personas, no. Dios en su voluntad soberana, en su amor, en su fidelidad, quiere mostrar su gloria a otras personas a través de ti. Y Dios quiere tomar de lo que te ha dado a ti. Tú vas a preguntar, ¿qué me ha dado Dios? Ok, comencemos. El suéter que tienes puesto, el pantalón que llevas, la cartera, el dinero que tienes allí, tu reloj, el anillo que tienes, lo que tú tienes allí, eso te lo ha dado Dios. El medio kilo de harina que tienes en tu casa, la mitad del potecito de mantequilla que te queda, el poquito de mayonesa que está en la nevera, aquel cuarto de kilo de carne que tienes escondido, todo eso Dios te lo dio. Dios quiere bendecir a otras personas a través de ti. Los discípulos tomaron los panes y fueron a la multitud. Ellos tomaron los panes y fueron a la multitud. Ellos eran los mayordomos. Ellos llevaban los panes. Hoy Dios quiere usar a su iglesia en la crisis económica que está Venezuela. Tú eres la iglesia de Dios.
Una hermana estaba en su casa clamando a Dios porque solo tenía lentejas para el almuerzo. Sus hijos iban a llegar del liceo, ella solo tenía lentejas, más nada. Y lo que tenía lentejas no alcanzaba. Y su esposo iba a venir a almorzar y ella solo tenía lentejas, no tenía más nada. Ella cortaba pelos, pero nadie fue a cortarse el pelo ese día. No tenía un solo centavo, me contó ella. Clamó a Dios para que le proveyera y un niño se paró a la puerta y tocó el portón y le dijo: señora, disculpe, soy capaz de barrerle el patio, barrerle la casa, recogerle la basura, botársela, lo que sea, pero deme algo de comida porque mis hermanitos están en casa y no hay nada que comer. Ella fue, entró al cuarto y se puso a llorar. Señor, te estoy pidiendo provisión y me enviaste fue más necesidad. Entonces ella se levantó, porque estaba de rodillas, salió del cuarto y fue y buscó al jovencito, lo hizo pasar, el niñito hizo algunas cosas y lo que le quedaba de lentejas se lo entregó al niñito. Esto es irracional. Pero Dios nos mueve a hacer eso. Y el niñito se llevó las lentejas. La única esperanza que la hermana tenía. Le pidió más a Dios y Dios le quitó lo que tenía. Ah, ¿quieres más? Probablemente, dijo Dios, ahora te quito todo lo que tienes. Pero ella se lo dio al niño. Antes que llegara el mediodía, llegaron personas a cortarse el pelo. Ella dice que a esa hora no llegaban personas a cortarse el pelo. Era una hora que ella sabe que no van las personas. A esa hora fueron. Cortó el pelo a cada una de ellas, hizo el dinero suficiente, fue y compró lo suficiente y cuando llegó su familia había comida en casa. Dios probó su fe. Este es un tiempo en donde Dios prueba la fe que nosotros decimos tener. ¿A cuántas personas tú has bendecido? ¿A qué personas tú te has acercado para darle lo que tú sabes que no tienen? ¿O has caído en el terrible problema del bachaqueo? Que te vales de la necesidad de los que no tienen para salir, comprar artículos y venir y ponerles el doble del precio, aprovechándote de la pobreza y de la necesidad para sacarles el poco dinero que tienen, te llenas el bolsillo y maldices a esa gente porque no los estás bendiciendo, los estás maldiciendo. Y hay cristianos que se hinchan y dicen: qué buena obra hice, le di comida a los que no tenían. No le diste nada, los robaste, que es otra cosa. Pecaste contra Dios, pecaste contra el prójimo. Eso hiciste. Si no hay bachaqueros aquí, lo que me escuchen por internet. Lo que tenemos, vamos y bendecimos a otras personas. Qué terrible es que tú sepas que hay gente con hambre y tienes cosas allí guardadas en tu casa y no compartes con nadie, no bendices a nadie. Así como Dios usó a Moisés, usó a Gedeón, usó a David, usó a cada uno de los apóstoles, a Pablo, usó a tantas personas, Dios desea usarte a ti para bendecir a otros. Pastor, hay gente que se aprovecha, ellos tienen, pero son unos aprovechadores. Bueno, evalúa, pero bendice a los que tú sabes que tienen verdadera necesidad. Bendice. Sobraron 12 cestas. Hay quienes dicen que sobraron 12 cestas porque eso es una representación de que Dios va a proveer un día para las 12 tribus de la nación de Israel. Bueno, yo no veo eso en el pasaje. ¿Por qué son 12 cestas? Porque eran 12 discípulos que salieron a recoger lo que sobró. Como eran 12 discípulos con 12 cestas, se llenaron 12 cestas. Punto final. Ah, ¿qué hicieron con esa comida? Bueno, supongo que al siguiente día los discípulos tenían para comer. No vemos ninguna otra enseñanza. Dios proveyó y abundó, y de esa manera es que Dios siempre provee a su pueblo. Y finalmente, hermanos, los versículos 14 al 15 nos muestra que la multitud no valoró el significado real de ese milagro. No valoraron el significado real. Miren los versículos 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En lugar de arrepentirse de sus pecados, en lugar de arrodillarse delante de Cristo en auténtica fe salvadora, lo que querían era tener un rey que les trajera dominio político, libertad del yugo romano, salud física, exonerar todos sus problemas económicos y así tener una nación fuerte en esta tierra y llenarse más de orgullo. Eso era lo que ellos querían. No vieron a Jesús como el Salvador. Impresionados por la señal que Jesús había hecho, ellos dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta allí estaban bien, porque ellos hicieron referencia a la profecía mesiánica de Moisés en Deuteronomio capítulo 18, los versículos 15 al 19.
Lo que Jesús había hecho era un verdadero milagro de creación, pero la multitud quería un libertador terrenal, alguien que satisfaciera sus necesidades físicas. Ellos querían comida, querían salud. Esas dos cosas, comida y salud, estaban en la parte superior de la lista de prioridades de la multitud. Querían ser librados del odiado yugo romano, de la opresión de Roma. En eso pensaron. No pensaron en Jesús como el Salvador del mundo. Como lo dije anteriormente, teniéndolo a Él por rey, Él sería el proveedor total. Nunca les faltaría comida, ellos serían sanados de toda enfermedad, sería un reino realmente próspero. Jesús se negó a que lo hicieran rey en términos tan egoístas. Jesús huye de ese tipo de personas. Por eso al final del versículo 15 dice, volvió a retirarse al monte Él solo. No les dio lo que ellos pedían. No entendieron el mensaje, no les dio lo que ellos pedían. ¿Me oye? ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia? ¿Qué hacemos aquí hoy? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué clamamos a Dios? Nosotros debemos ir a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Debemos procurar con todo el corazón vivir sus principios, vivir para su gloria, hablar de Él a otras personas. ¿A cuántas personas hemos evangelizado en estos tiempos tan terribles? ¿A cuántos les hemos hablado de la esperanza bienaventurada, la esperanza de gloria que es en Cristo Jesús? ¿A cuántos les hemos hablado de la culpa del pecado, de la fe en Cristo, del sacrificio en la cruz? ¿A cuántos les hemos hablado del estado eterno, de la gloria que Dios ofrece compartir con todo aquel que se arrepiente y cree en Él? ¿A cuántos les hemos hablado eso? El pueblo de Dios no puede guardar silencio. Debemos pronunciar el Evangelio de Dios. Debemos dar a conocer el mensaje. Y no podemos venir a los templos con motivaciones totalmente equivocadas, pretendiendo recibir de Dios toda bendición, pero vivir como si Dios no existiera. Ya está bueno de que aprendamos tantos conceptos doctrinales, de que memoricemos tantos versículos, pero nuestras vidas están tan alienadas de la verdad de Dios. Comencemos a poner por obra lo que aprendemos, hermanos. Dejemos de estar cansados de estar un domingo en la iglesia. ¿Quieres pasar una eternidad en el cielo y te fastidia estar 2 horas en la congregación? El domingo es el día que más debemos desear para aprender la palabra de Dios. ¿Me oye? No solo para pasar el tiempo, no solo porque no tengo a dónde ir y allá me distraigo. No, tú debes venir a la iglesia porque Dios va a hablarte y esa palabra va a traer fortaleza a tu vida, va a traer dirección y esa dirección te va a hacer vivir las bendiciones que Dios ya te dio si es que eres su hijo. Todo el tiempo como hijos de Dios corriendo detrás de bendiciones y no hemos entendido que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa verdad es una declaración de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Cuando él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La declaración de Pablo es que la bendición es un acontecimiento hecho en su totalidad en el pasado. Cuando tú te arrepentiste y creíste en Jesús, en ese momento Dios desató sobre tu vida toda bendición espiritual. Si tú eres un hijo de Dios, tú estás bendecido por Dios. Tú no puedes decir, Dios bendíceme, eso es antibíblico. Ni puedes decir, Dios, ahora mismo desata tu bendición sobre mí. No, si tú eres un hijo de Dios, ya Dios hizo eso en tu vida. Lo que tú debes procurar no es que Dios te bendiga, lo que tú debes procurar es vivir para la gloria de Dios y así poder experimentar sus bendiciones hoy. Porque Dios no necesita un país estable económicamente para bendecirte. La gloria de Dios se manifiesta aún más cuando en los tiempos de mayor oscuridad, cuando todos están ciegos por la oscuridad que les rodea, Dios te hace a ti vivir en luz. ¿Cómo es posible que en medio de tanta trivialidad Dios te tenga a ti en la luz? ¿Cómo eso es posible? Porque has entendido el principio de Dios y porque ha sido su soberana voluntad hacerlo así. Eso en primer lugar. Pero si enfrentamos tribulaciones, lo hacemos para la gloria de Dios. Si tenemos que pasar hambre, será para la gloria de Dios. Si el dinero no alcanza, que sea para la gloria de Dios. Si el país se sigue hundiendo, que sea para la gloria de Dios. Yo no tengo que desear la prosperidad de Venezuela a cualquier costo. No. Debemos como iglesia desear la prosperidad de Venezuela
pero solo que esa prosperidad sea para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, que se hunda este país. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Usted no sabe lo que está diciendo. Sí sé lo que estoy diciendo. No quiero otra cosa distinta a la gloria de Dios. Todo lo demás es un error. Todo lo demás es un completo fracaso. Solo la gloria de Dios nos lleva a un lugar seguro y de verdadero bienestar. No quiero el consejo de Satanás para que Venezuela salga de la crisis en que está. No quiero el cantar de un pajarito para que Venezuela se enrumbe, ni la elevación de ningún muerto para que ayude a Venezuela. Quiero la gloria de Dios para Venezuela. Y si es necesario que el país se siga hundiendo para que Dios sea glorificado, amado hermano, aquí es donde la fe de cada uno de nosotros debe mostrarse, porque es eso lo que debemos desear, la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Jesús no consiente caprichos o fantasías. Él no vino a los hombres en términos humanos. Las personas no pueden manipularlo para sus fines egoístas. Muchos presentan a Jesús como una solución rápida de necesidades básicas de salud, de riqueza, de autoestima. Jesús no es eso. Las personas no llegan a Cristo en esos términos. No para que restaure sus relaciones rotas, no para tener éxito en la vida, no para ayudarlos a sentirse mejor con ellos mismos. En su lugar, las personas deben ir a Él en los términos de Él mismo, arrepentimiento y fe. Jesús ama a los creyentes y les concede gozo, paz. Jesús les concede consuelo. Pero Él llama a la fe auténtica en Él. Él llama al arrepentimiento. Hoy sigue alejándose de quienes los buscan a Él, fundamentándose en sus propios fines egoístas. Jesús es Dios, pero tú no debes venir a Jesús para que Él te dé bendiciones. Tú debes venir a Jesús por quien Él es, el Señor de todo y tu Salvador, si te arrepientes y crees en Él, y tendrás la gloria del cielo asegurada en Cristo. Amén. Deseemos a Cristo. ¿Me oye? Debemos desear a Cristo. Desearlo siempre, en todas las cosas. Su gloria. Vivir para su gloria. Ese es el propósito por el cual fuiste creado. Se distorsionó con el pecado y ahora es el propósito por el que fuiste salvado. La pregunta: ¿por qué Cristo murió en la cruz por ti? El propósito es para que vivas para su gloria solamente. ¿Me oye? En medio de las circunstancias que el país está atravesando, si tú haces la voluntad de Dios, tú eres una persona exitosa. El éxito en términos de Dios no es el éxito en los términos del mundo. Esta es una iglesia exitosa, porque aquí estudiamos la palabra de Dios y nos esforzamos en vivir la palabra de Dios. Amén.